Cordial saludo, mi nombre es Hamilton Ortiz. Vengo a presentarles el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario y almacenamiento de datos, correspondiente a la etapa 3 del curso de instrumentación virtual. Para dar claridad de que en la etapa anterior se realizó la explicación del circuito desarrollado en Proteus, eh, se explicaron los cálculos realizados, la programación en Arduino, el sistema de comunicación que empleamos, eh, y la programación realizada en LabVIEW. En esta etapa nos vamos a concentrar en evidenciar pues todo lo que fue el diseño, el funcionamiento de todo el sistema y el proceso de almacenamiento de datos de las variables medidas. El diseño se realizó utilizando la paleta de control de LabVIEW y adicionalmente utilizamos el módulo DSC para personalizar mejor nuestra interfaz de usuario. Además de esto, también todo lo que fueron los LEDs de indicación fueron personalizados. El LED de alarma de evacuación y el LED del damper motorizado, utilizando las imágenes respectivas del módulo DSC. Para cada señal que se va a monitorear, esta contará con la indicación numérica y vemos cada una de las señales. También contará con un instrumento de medición y una gráfica donde podamos ver su curva de comportamiento o tendencia. Ahora vamos a explicar cómo se realizó el código para el proceso de almacenamiento de datos de las variables medidas. Pues el código utilizado es bastante sencillo. Entonces primero utilizamos una función, esta función que es la encargada de abrir un archivo existente y proceder a modificar la información para almacenar los datos leídos por el código. A este bloque se le crea la acción para realizar la selección de la ruta del archivo y un botón para habilitar o inhabilitar el proceso de almacenamiento de los datos. Luego nos encontramos con el bloque de función de escritura de texto, que pues básicamente se encarga de escribir una cadena de datos o matriz de cadena como líneas de texto en un archivo que fue seleccionado aquí en el bloque anterior. Y por último, pues encontramos el bloque de función de cierre del archivo. Debemos tener en cuenta que el archivo que creemos en Excel se debe guardar con la extensión CSV para que se realice el proceso de separación de cada una de las variables. Entonces vamos a ver este archivo. Pues aquí este archivo fue creado, guardado en esa ruta, y vamos a verificar pues la extensión con la que fue guardada el archivo. Entonces eh, esta es la extensión en la que debemos guardar el archivo Excel creado. Ya finalmente pues vamos a realizar el proceso de simulación de la interfaz de usuario pues, para observar cómo funciona y ver su comportamiento. Entonces vamos a iniciar con la simulación de Proteus. Ahí iniciamos la simulación en Proteus y pues vemos que cómo se empieza a transmitir ya los datos por la terminal virtual. Ahora vamos a iniciar la simulación ya en LabVIEW. Verificamos primero que pues aquí efectivamente está seleccionado el puerto PON 2, que la velocidad de transferencia sea de 9600 baudios, que pues el número de bits sea superior a 13, que es la cantidad de datos que estamos recibiendo, y pues que la ruta del archivo donde se va a almacenar pues sea
la que habíamos creado anteriormente. Ahora sí, pues iniciamos aquí la simulación en LabVIEW. Vemos ya cómo se comienzan a recibir los datos de cada una de las variables de vibraciones, peso y flexión del puente. Esto vamos pues, a cambiar estos datos simulados desde Proteus. Vamos a ver cómo cambiar las vibraciones. Vemos que pues de una vez en LabVIEW responde y varía pues la medición. Vamos ahora a cambiar la carga del puente. Vemos también cómo empieza a variar. Y por último, vamos a ver cómo varía la flexión del puente. Entonces procedemos a realizar, a simular otro dato y vemos efectivamente cómo en LabVIEW se ve reflejado el comportamiento. Ahora vamos a simular que cuando la carga del puente ya supere el 90%, entonces procede a realizar el bloqueo de un carril del puente por medio de un damper motorizado. Entonces vamos a simularle más de 90 toneladas, pues para observar que efectivamente se bloquea un carril. Vemos ahí cómo va subiendo, ya está por encima de las 90 toneladas y vemos que inmediatamente se activa el damper motorizado. Si está por debajo del 90% de la carga, de una vez habilita el carril. Ahora vamos a probar que si las vibraciones del puente están por encima de 12 milímetros sobre segundo o si la deflexión del puente supera los 20 milímetros, pues se active la alarma de evacuación del puente. Vamos a simular primero las vibraciones. Van en 11. Ahí ya hemos superado los 12 milímetros sobre segundo y vemos que inmediatamente se activa la alarma de evacuación del puente. Si vuelve y normaliza, entonces la alarma se desactiva. Ahora vamos a probar la flexión del puente. Entonces vamos a simularle un valor por encima de 20 milímetros de flexión. Y vemos que ya cuando está por encima de 20, inmediatamente activa la alarma de evacuación. Apenas está por debajo de los 20 milímetros de flexión, normaliza la alarma. Ya pues por último vamos a proceder a detener ya la simulación y, y vamos a ver cómo quedaron almacenados los datos en nuestro archivo, nuestra base de datos. Entonces buscamos el archivo que habíamos creado. Ya procedemos pues mira, a abrirlo y aquí ya vemos el registro de cada una de las variables, cómo fue variando a medida de todo el proceso de simulación. Pues ya esto es todo el proceso de simulación. Muchas gracias.